Buenos días a todos y bienvenidos a la primera reunión conjunta del Grupo Carmín. Yo soy David Martí, presidente de la Sociedad Castellana de Cardiología, y me encuentro aquí con mis compañeros, mis pares y mis amigos, la doctora María Márquez, la presidenta de la Sociedad Madrileña de Nefrología, y el doctor Manuel Méndez, el presidente de la Sociedad de Medicina Interna de Madrid y Castilla-La Mancha. Voy a ser muy breve, simplemente decir que para mí es un gusto y un privilegio poder haber organizado esta reunión con mis dos compañeros. Esta es una reunión que se lleva gestando pues, aproximadamente 2 años, ¿verdad?, cuando nos dimos cuenta que dentro de la amplia oferta formativa que hay en nuestras especialidades hermanadas, faltaba algo así, ¿no? Un foro de debate en el que pudiésemos abordar temas comunes y en el que pudiésemos enriquecernos desde los distintos puntos de vista. En ese sentido hicimos hace unas semanas una reunión piloto que la verdad que tuvo mucho éxito respecto al manejo del paciente cardiorrenal, y ya teníamos previsto, ¿verdad?, una reunión más ambiciosa, que es como la que tenemos el día de hoy, abordando otra serie de temas comunes y que esperamos sean pues, muy atractivos para todos. Ya digo que esto es un proyecto que nace con la ilusión de seguir, de perpetuarse, de proseguir juntos. La verdad que ha sido un placer trabajar con vosotros, de verdad, de corazón. Y nada, simplemente antes de pasaros la palabra, un par de temas más logísticos. Acordaros que tenéis que registraros a la entrada para luego poder recibir la acreditación. Simplemente recordaros también que todas las sesiones van a quedar grabadas para poder visualizarlas en diferido en las páginas web de las 3 sociedades. Y nada, María, si eres tan amable. Muchas gracias, David. Bueno, lo primero que voy a decir es que esto nace gracias a David. ¿Arriba? ¿Así? Esto nace gracias a David, que fue un poco el ideólogo del tema. Y los nefrólogos, bueno, yo como presidenta de la sociedad, o era presidenta en aquel momento electa de la Sociedad Madrileña de Nefrología, me pareció que era, que nos viniese Dios a veces. Los nefrólogos somos médicos de pacientes complejos, somos médicos de pacientes crónicos, son pacientes que queremos poner en el centro del proceso en teoría, pero que en la práctica van pululando entre especialistas y a veces con disparidad de criterios, y para nosotros este tipo de foros es muy necesario. Es la manera en la cual podemos realmente aportar desde los 3 puntos de vista cosas que son operativas para el paciente sin tenerle mareado de un lado a otro. Además, desde que he podido trabajar en una unidad cardiorrenal, también me he dado cuenta que cuando uno está rodeado de gente que sabe mucho de lo suyo, uno aprende otra vez por ósmosis, como cuando era residente, y eso es muy enriquecedor para todos. Es muy fácil adquirir la expertise, no la digas adquirir, pero aprendes cada vez más de los colaboradores con los que trabajas, y tú eres capaz de aportar soluciones nuevas. Y además lo haces en un margen que te da mucha libertad para hacer cosas atrevidas con los pacientes, atrevidas porque sabes que el cardiólogo, el internista va a estar ahí si hay algún tipo de complicación. Entonces creo que este es un foro en el cual tenemos que trabajar más, que yo creo que nos va a enriquecer muchísimo a los nefrólogos, así de forma egoísta, pero creo que además podemos aportar también muchas cosas a cardiólogos internistas, y bueno, el ánimo es que esto se perpetúe, que le demos continuidad y que salga de aquí pues muchos grupos de trabajo, muchas ideas y muchas cosas que podamos llevar pues al pie de cama, que es lo que nos interesa. Y sin más, dándoos las gracias por estar aquí un sábado, que tiene mucho mérito. Los que estáis en casa, aún más mérito si cabe. Le doy la palabra a Manuel, el presidente de la SOMIMACA, para que arranque ya finalmente esto. Muy bien. Pues gracias, María. Poco más que añadir. La verdad que agradecer a todos vosotros vuestra asistencia, a los moderadores, a los ponentes que participáis activamente en las mesas que hemos intentado concebir pues de manera dinámica, con presentaciones cortas, preguntas, fomentar el debate, porque, bueno, como muy bien ha comentado María, lo que buscamos es aprender. Los internistas también agradecemos mucho esta colaboración conjunta para el manejo integral de los pacientes. Los internistas estamos acostumbrados al manejo global, pero no tenemos a veces el conocimiento profundo de aspectos concretos, ¿no?, como en el ámbito de la cardiología, nefrología. Por tanto, estar aquí todos juntos. Y yo también me uno a los agradecimientos de David. Me acuerdo todavía de esa reunión en el Colegio de Médicos prepandémica, ¿no?, donde hicimos una reunión multidisciplinaria cardíaca, y ahí ya surgió en el café
oye Manuel, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y la verdad es que me parece una propuesta fantástica y quiero agradecerle mucho su tesón, porque hemos vivido meses difíciles todos y él estaba con este sueño que hoy pues yo creo que se hace realidad, ¿no? Quiero agradecer también a la industria farmacéutica el apoyo que nos ha prestado para la sponsorización de la jornada y sin más, si os parece, pues damos paso a la primera mesa del programa de insuficiencia cardíaca.
Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta mesa. Yo soy Marta Cobo, cardióloga del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Y bueno, simplemente repetir y enfatizar que estamos en un momento histórico, que esto hace unos años era impensable. De hecho, incluso nos mirábamos así un poco, vamos, con un poco de, no iba a decir cosas feas, pero sí que reacios un poco a que uno nos metíamos en el terreno de otro. Entonces nos hemos dado cuenta de que esto era perjudicial para el paciente y yo además tengo el gusto desde hace poco haber empezado el manejo en unidad cardiorrenal con Esther Montero, que está aquí, con María Márquez, y además de que este sea un foro de conocimiento, porque por supuesto estas reuniones tienen que fomentar el conocimiento que puede aportar el nefrólogo, el internista, el cardiólogo, pues que también sea un impulso para que trabajemos luego en nuestros hospitales. Y después de decir esto, pues decir que la insuficiencia cardíaca es el paradigma de problema cardiorrenal que tienen nuestros pacientes y en esta mesa pues intentaremos abordar uno de los aspectos más importantes. Comodero esta mesa con el doctor Roberto Alcázar, nefrólogo del Hospital del Infanta Leonor, y con el doctor Manuel Méndez, internista, que ya se ha presentado. Así que para dejar tiempo a los ponentes. Bueno, pues yo daros las gracias a todos los asistentes por estar aquí. Yo acabo de recordar lo que decía Manuel Méndez antes, y es que las iniciativas se gestan tomando un café durante una reunión presencial y por eso es importante pues quedarnos con la parte buena de las virtuales y quedarnos con la parte constructiva de las presenciales. Y yo voy a quitar poco tiempo. La insuficiencia cardíaca es un problema que nos afecta a todos y es bueno poder tener 3 matices distintos para hacer que el cuadro lo veamos de forma más completo, porque la ayuda de las 3 especialidades yo creo que es indispensable en el manejo de estos pacientes tan complejos como los que vamos a tener. Manuel. Muy bien, pues muchas gracias. Me uno de nuevo a los agradecimientos que he repetido antes y yo creo que lo importante es que debatamos sobre este proceso asistencial tan importante, este punto de encuentro entre diferentes especialistas que atendemos a los pacientes de insuficiencia cardíaca y, como bien ha comentado Marta, pues la importancia que trabajemos juntos pues en beneficio del paciente. Esperemos que esta mesa ayude a profundizar en nuestro conocimiento en el manejo práctico de nuestros pacientes y, sobre todo, ese mensaje también que transmitía Roberto, que después sigamos, cuando nos encontremos en hospitales, nefrólogos, internistas, cardiólogos, trabajando en beneficio de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Si os parece bien, empezamos la mesa. Para mí es un placer presentar a un compañero amigo del grupo de trabajo de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Española de Medicina Interna, el doctor Pau Lácer. Pau hace poco que ha venido a Madrid, es un gran especialista y ha trabajado muchísimo con Julio Núñez en cardiología, en el ámbito de la cardiología de medicina interna en Valencia, y hace poco tenemos la suerte de tenerle aquí en Madrid, en el Hospital Ramón y Cajal. Él es coordinador de la unidad de insuficiencia cardíaca y nos va a hablar de cómo optimizar el tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca crónica compleja. Así que cuando quieras, Pau. Bueno, buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia. Me sumo a las felicitaciones de mis compañeros. Y bueno, en este foro yo, en primer lugar, a la hora de elaborarlo, cuando me dieron el título de la charla, pues esto... para pasar el... Vale, a la hora de elaborarlo, pues a la hora de elaborarlo me planteaba pues cómo afrontarlo, ¿no? En base a las últimas... Sí, pero no... Claro, en el lateral, sí. Es que no funciona, le das chirimbolo y... Espera un segundo, a ver si son las pilas. Sí. No. No va, no. Mira, a ver. Bueno, la cuestión, hay un consenso publicado recientemente, hace unos meses, aquí lo tenéis. Es muy extenso, pero bueno, trata de dar respuestas a 10 preguntas claves en la optimización de estos pacientes, ¿no? Era muy extenso y, bueno, otra opción era hablaros de las últimas guías, la optimización actualizada, es la Biblia en el manejo de estos pacientes, pero bueno, supongo que estáis hartos de que os lo hayas mencionado en las últimas semanas. Por tanto, decidí contar, tras hablar con Manuel también, mi experiencia, que es lo que hacemos con un paciente complejo, y es lo que os traigo, un caso, en base a él desarrollar la optimización de estos pacientes.
indudablemente con la ayuda inestimada de cardiólogos y nefrólogos. Y estáis aquí para, espero, que me critiquéis y que me ayudéis a mejorar, pues como hacen mis compañeros de los otros servicios implicados en el día a día. ¿De acuerdo? Muy bien. Este es un paciente de 83 años, hipertenso diabético, una enfermedad renal crónica estadia 3B, EPOC, y tenía un diagnosticado hace unos meses de insuficiencia cardíaca con FI reducida de 38, etiología no isquémica tras estudio por los cardios, y estaba tratado con furo 60 miligramos al día, plererona 25, ramipril de 5, bisoprolol 2,5, metformina y su lama-lava por EPOC. Destacar que tiene una Ninja 2, es independiente y viene a puertas por un cuadro de varias semanas de evolución, de deterioro de su disnea, edemas y, bueno, en puertas esta es la exploración, de un buen estado, tiene unas buenas tensiones, llama la atención unos crepitantes bipasales, tiene una hepatomegalia de 2 traveses y tiene unos edemas hasta rodillas con fobia, con una ingurgitación yugular. Aquí tenéis el paciente, veis los edemas con la fobia y la ingurgitación. Y las pruebas que se le hacen en urgencias, veis un BNP elevado de forma clara, una tasa de filtrado de 26, este paciente se mueve con filtrados de 40, una creatinina de 2,34, iones un sodio de 132, un hematocrito de 32, se mueve con hematocritos de 40, un sodio en orina de 60, una placa con su cardiomegalia, redistribución y un poco de edema pleural, y el electro, un ritmo sinusal, una hipertrofia del ventrículo, un QRS de 100. Bien, en urgencias se inicia tratamiento deplectivo a dosis de 120 miligramos de furo y, bueno, hay cierta resolución de los síntomas y los signos, una diuresis tampoco muy cuantiosa, buenas tensiones, pero el deterioro en la función renal se deteriora, 20 mililitros minuto, y deciden disminuir la dosis de furo e ingresárnoslo en planta. A la mañana siguiente ya es cuando lo vemos nosotros. El paciente sigue con buenas tensiones. Había aumentado 4 kilos respecto a la visita previa en la UICA hacía 3 semanas. Presentaba signos de congestión todavía, crepitaban las bases. Los edemas sí que es verdad que habían ido a mejor. La ingurgitación se mantenía y en la analítica seguía deteriorando el riñón, filtrados de 18, aumentaba la creatinina, el hematocrito había disminuido, la primera albúmina que tenemos es de 2,8 y un CA125 ya de 124, con una ferritina de 70 y un IST de 16. Bien, en esta situación la primera pregunta que os lanzo es, vosotros ya tenéis claro que el paciente está congestivo y decidimos aumentar la fura a 250 y dar solo salino hipertónico combinado. O bien, dado que el paciente está respondiendo a algo, menos edemas, un poco menos de crepitantes, bueno, lo voy a mantener así. O decidimos aumentar la furo, venía de 80, aumentamos la furo a 120 y añadimos un poco de fisio. O me planteo en ese momento ampliar el estudio de la congestión mediante ecografía, Doppler venoso renal, cava y pulmonar. Bueno, nosotros ampliamos el estudio, cualquiera, bueno, la primera opción, me imagino que todos estaréis de acuerdo, pero de entrada ampliamos el estudio con ecografía. Bien, el primer concepto a aclarar, el primer mensaje es de tener presente las causas de deterioro de la función renal en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Ya tenemos presentes que no es por bajo gasto, sino que realmente se debe a un problema de congestión, tanto por el aumento de la presión venosa, aumento de la presión a nivel venosa renal y aumento de la presión intersticial, eso hace que disminuya la presión de ultrafiltrado a nivel glomerular. Muy bien. En segundo lugar, segundo mensaje claro, es la aproximación multiparamétrica a la congestión. No podemos quedarnos únicamente con los síntomas y signos, vamos a patinar. Nadie duda que este paciente está congestivo, congestión intravascular y extravascular, pero en muchos otros pacientes no lo tenemos claro. Por tanto, tendríamos que añadir en nuestra práctica clínica diaria, hacer sistemáticamente a todos estos pacientes estudio ecográfico y estudio de biomarcadores. Yo me he permitido el lujo de adaptar esta gráfica tan famosa de Mullens, del consenso del manejo de la congestión, añadiendo el CA125 como veis y el Doppler venoso renal. Se podría añadir el Doppler de Porta, el Doppler suprahepáticas, muy bien. Destacar, recalcar, llamar la atención acerca de la importancia que para nosotros tiene la ecografía analizando el Doppler venoso renal. Como podéis observar, aquí en estos primeros estudios al respecto, analizan el papel
de la relación de las variables clínicas ecográficas y hemodinámicas con el flujo venoso renal. Pues bien, el flujo venoso renal se correlaciona con presiones venosas elevadas y con peores desenlaces clínicos. Como veis, las pruebas en las imágenes ecográficas, arriba en la B tenéis, en la parte de arriba es el flujo arterial y en la parte de abajo el flujo venoso. Veis un patrón continuo, muy distinto a la imagen C y a la imagen D. La imagen C veis abajo un patrón bifásico, tiene dos ondas, sístole y diástole, frente a la imagen D veis únicamente una onda en la parte inferior, ¿no? Es un patrón monofásico. Pues bien, el B es no hay congestión venosa, el C es una congestión moderada y la D es la peor, mayor severidad. Pues bien, estos autores, al analizar los resultados, una cohorte de 221 pacientes, fundamentalmente tanto aguda como crónica, observan que el patrón monofásico, como veis en rojo, la Kaplan-Meier de arriba, en rojo estos pacientes al año mueren más que los pacientes en azul con continuo o bifásico en verde. Y lo que es más importante, como veis bajo la relación con las presiones de la aurícula derecha y las hepáticas, independientemente de la presión en la aurícula derecha y del flujo venoso en las hepáticas, si tienen un patrón monofásico tienen peor pronóstico, tengan como tengan la presión auricular o la presión a nivel hepática. De ahí la importancia de analizar el flujo venoso renal. Este es un artículo, reciente publicado por Núñez en Valencia, el grupo, en el que ven la relación del CA y del NT como predictores de la presencia de congestión venosa renal. Pues bien, es el CA el que realmente se asocia y no el NT con el patrón monofásico venoso renal. Veis en la gráfica de arriba, veis el punto de corte, los valores del CA 125 cuando el patrón es monofásico son más elevados que cuando son normales o bifásicos, y bajo veis la correlación, la gráfica del medio es del CA con el flujo venoso, claramente una correlación significativa, en cambio no lo es para el BNP. ¿Y esto por qué? Bueno, se explica por qué. El CA 125 está de lleno relacionado con el aumento de la presión venosa central y con el aumento de la presión intraabdominal, las dos causas fundamentales que determinan el deterioro de la función renal de estos pacientes. Muy bien. Detectar la congestión es clave, porque si tú no detectas bien la congestión y la tratas, entramos en un círculo vicioso de, efectos deleterios dramáticos para el paciente con un deterioro progresivo de la función renal. En nuestro paciente que hicimos, aquí lo tenéis, aquí veis a vuestra izquierda la cava, una cava claramente dilatada, no colapsaba. En el centro veis las líneas B, no se ve claramente porque está en una imagen congelada, pero había antes muchas. Y veis la eco que le hicimos al paciente, claramente un patrón monofásico. La eco está clara. Bueno, no me voy a extender con la importancia del CA. Evidencias, ahí tenéis dos revisiones, la de arriba de hace unas semanas, muy bonita, y ahí veis el papel del CA como biomarcador en insuficiencia cardíaca para determinar la congestión y también para guiar el tratamiento diurético. Nosotros nos manejamos en base a los valores del CA, tanto en la hospitalización, el CA, de la eco que estoy contando, síntomas y signos, pero el CA es muy importante también. Y esto es lo que hacemos nosotros a diario con nuestros pacientes. En la parte de arriba, paciente hospitalizado, en base a los resultados del IMPROVE, ensayo clínico en insuficiencia cardíaca aguda, y bajo el ENCHANCE, insuficiencia cardíaca crónica. La parte de arriba es cómo elegimos la dosis de tratamiento diurético. Bien, este paciente tenía casi 130 de CA 125. Esto nos obliga a ser muy generosos con el diurético, por encima de 160 miligramos de furosemida. Es lo que hicimos. A nosotros le pusimos 250 de furo con el hipertónico. Ya se le había retirado el ramipril, recordamos, venía de 40 de filtrado, ya lo teníamos con 17 o 18, le retiramos el ramipril, le retiramos la epredolona, disminuimos el viso a 1,25 y manejamos su EPOC. No una descompensación mixta, de su época estaba relativamente bien, tenía algún roncus aislado, pero no le pusimos realmente
mucho broncodilatador, tampoco le pusimos corticoides. Bueno, el segundo día el paciente había mejorado, habían disminuido los crepis, las tensiones estaban bien, buena diuresis, pero el filtrado seguía disminuyendo, la creatinina aumentando. Ya uno pues empieza a preocuparse, pero destacaba que el hematocrito empezaba a aumentar, al igual que la albúmina. ¿Qué hacéis vosotros en este caso? Decís, buah, nefrología, por favor, ayúdeme, disminuís el ritmo de perfusión de furo, mantenéis la pauta diurética o añadís sigrotona. Bien, decir que lo de aviso nefrología, sin duda, como ya ha comentado Marta, María, bueno, es necesario ver estos pacientes de forma conjunta, sesiones semanales, consultas comunes. Nosotros vamos a ello. Yo he aprendido muchísimo, tanto de los nefros como de los cardios, pero esa premisa ahí es un poquitín por provocar, pero sin duda hay que contar con nefrología. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, el tercer mensaje importante. Los cambios de función renal en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda hay que interpretarlos siempre en un contexto clínico. Tú no puedes ver un filtrado sin más, porque todo filtrado sin más, sin valorarlo en un contexto clínico, te va a marcar un peor pronóstico. En cambio, si tú ese filtrado lo objetivas con otras variables, con otros biomarcadores, como es el BNP y como es el hematocrito, una disminución del BNP y una mejoría del hematocrito, te está traduciendo que ese paciente está yendo bien. Por tanto, no te preocupes tanto del filtrado, sigue adelante con el paciente. Este paciente, como podéis observar, al día siguiente, tercer día, buenas tensiones, había disminuido 3 kilos de peso ya, muy pocos crepitantes, los edemas, como podéis observar, se habían prácticamente resuelto, ingurgitación muy pequeña, por debajo del esternocleido, y la analítica había mejorado sustancialmente el filtrado. Habíamos mantenido la dosis de 250 con el hipertónico. Había aumentado el sodio, el BNP había disminuido a la mitad, el hematocrito seguía hemoconcentrándose, seguía aumentando la albúmina, todo iba bien. Y aquí veis la importancia de la eco. Esto corrobora que todo está yendo por buen camino. Como veis, la cava colapsaba por debajo de 20, sin duda. No veíamos líneas B y ya veis el patrón, patrón continuo del flujo venoso renal, la parte de abajo. O sea, este paciente está yendo bien. ¿Qué haríais a continuación? Disminuís la furo a 160, mantenéis el viso y ya iniciáis sacubalsartán. Mantenéis la perfusión de 250, retiráis la furo y pasáis a oral, mantenéis el resto o iniciamos YECAS, que es lo que llevaba, y los ARM, y pasáis el tratamiento diurético a vía oral. ¿Qué haríais vosotros? Bueno, si queréis sigo, ¿de acuerdo? Nosotros optamos por la primera. El paciente había ido bien, disminuimos la fase. Esto es criticable, cada uno puede hacer, ¿vale? Pero ¿por qué hicimos esto? Bueno, estas son las últimas guías. Todos tenéis presente ya los 4 fármacos que hay que intentar optimizar cuanto antes mejor. Y la hospitalización es un buen momento. Este paciente venía ya de bajada de dosis desescalonando diuréticos, clínicamente había ido bien, hemodinámicamente estaba muy bien, bioquímicamente estaba respondiendo fenomenal y la eco ya habéis visto. Por tanto, decidimos optimizar el tratamiento. ¿Por qué? Aquí veis 4 fármacos, 5 vías con el objetivo de mejorar la esperanza de vida de nuestros pacientes al iniciar una terapia integral cuanto antes mejor, ya durante la hospitalización. Y este es un documento muy bonito que habla de esto. Cuándo iniciar, cuándo cambiar, cuándo continuar y cuándo retirar los fármacos modificadores de la enfermedad. Y este documento no es menos importante. Este documento es clave en la elección de los distintos fármacos modificadores de la enfermedad. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo optimizo? Sin duda hay que hacerlo en base a perfiles de pacientes. Son 9 perfiles de pacientes en base a frecuencia cardíaca, tensión arterial, enfermedad renal crónica y presencia de una defibrilación auricular. Nosotros nos decidimos por sacubalsartán, buenas tensiones,
disminución de mejoría de la función renal, sin duda, nos decidimos por él. Este paciente, el 5.º día, buenas tensiones, había perdido 5 kilos en total. Analíticamente había deteriorado un poco el filtrado tras el inicio de sacubitril/valsartán. La creatinina había aumentado un pelín. Los iones estaban bien, pero el paciente seguía hemoconcentrándose, hematocrito mayor. Decidimos darle el alta. Le dimos el alta con FUR 80, que es lo que le habíamos secuenciado el día anterior, a 80 miligramos con 25 de hidrotona por la noche, sacubitril/valsartán dosis bajas, bisoprolol a 1,25 lo mantuvimos e iniciamos también dapagliflozina 10 miligramos. Se retiró de momento la eplerenona y la metformina, se mantuvo la malaba y se había administrado, recordar, una ferropenia absoluta, carboximaltosa 1 gramo. Otros mensajes claves para poder realizar todo esto que os estoy contando: si no hay una continuidad asistencial, no se puede hacer. Tú no puedes dar de alta a este paciente y no verlo en 1 o 2 semanas, quien sea, cardio, nefro, interna o médico de atención primaria. Alguien debe ver a este paciente. Máximo nivel de evidencia en las últimas guías, ¿de acuerdo? El manejo multidisciplinar de estos pacientes, por eso estamos aquí todos nosotros, y con una cita precoz. Por tanto, aquí veis la evolución del paciente. Todos los parámetros bioquímicos, BNP, filtrado glomerular, creatinina, un filtrado caída al principio, pero veis cómo remonta. El último punto es el día 14 que vimos en la consulta. Como veis, un filtrado de 50. Este paciente se movía con filtrados de 40, no conocíamos menos. Filtrado de 50, creatininas 1,35, hematocrito 40, albúmina bien y el CA. Ojo, es importante este concepto. El CEAS tiene una vida media de 10 días, 12 días. No podéis solicitar 2 CEAS de una hospitalización, salvo que la hospitalización se vaya más allá de estos días. Lo suyo es pedir uno el primer día del ingreso y el segundo en la primera visita a la consulta. Este paciente tenía un CEA de 52. Estamos yendo muy bien. Este paciente está descongestionándose de forma clara. Muy bien, para concluir podemos decir que la evaluación de la congestión debe de ser mediante abordaje multiparamétrica. Los cambios en la función renal, en la insuficiencia cardíaca aguda, hay que interpretarlos siempre en un contexto clínico. Papel muy importante, tanto del CA 125 como la ecografía renal, el Doppler venoso renal. Hay que integrar de forma temprana la terapia integral modificada de la enfermedad ya desde la hospitalización, y es fundamental la toma de decisiones en función de los perfiles clínicos de los pacientes. Y para ello es clave asegurar la continuidad asistencial. Pues eso es todo. Muchas gracias. Bueno, Pau, enhorabuena. Yo creo que es un caso precioso, súper ilustrativo y también valiente. Espero que luego podamos discutir de él. Solo resaltar la primera parte, que si el paciente está congestivo, no mirar la creatina, hay que seguir potenciando el tratamiento diurético con la evaluación multiparamétrica, pero este paciente estaba ya claro desde el principio casi. Bueno, vamos a pasar a la siguiente ponencia. La doctora Josebe Goiri-Golzarri, lo pronunció también porque ha sido residente mía en el Hospital Puerta de Hierro, ahora es coordinadora de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca del Hospital Clínico San Carlos, y su ponencia va a ir alrededor de las comorbilidades en el paciente cardiorrenal. Y puede resultar un poco raro que el cardiólogo hable de las comorbilidades, pero es que nos hemos obligado, el perfil de los pacientes es ya tan complejo que hemos tenido que aprender sobre ellos, así que Josebe, cuando quieras. Muchas gracias, Marta. Bueno, es un honor estar aquí hoy y más teniendo en cuenta la vuelta a la presencialidad, que da mucho gusto. Bueno, como decía Marta, hablar de comorbilidades delante de internistas y de nefrólogos, la verdad es que me da un poquito de apuro, pero más teniendo en cuenta que a ver cuál elijo y cuál no tiene mi paciente y cuál os puedo yo ayudar en algo o guiar un poco, ¿no? Bueno, la verdad es que cuál no tiene mi paciente, porque en la insuficiencia cardíaca y en el síndrome cardiorrenal estos son muy, muy frecuentes. Pero he decidido hablar de dos, del déficit de hierro y de la hiperpotasemia, que tienen un manejo y un diagnóstico pues, más concreto. Vamos a empezar por el déficit de hierro. Bueno, ¿es importante, nos debe importar en la insuficiencia cardíaca y en el síndrome cardiorrenal? Pues sí, porque se asocia a mayor mortalidad, ingresos y calidad de vida importante, independientemente de la presencia de anemia. ¿Y es frecuente? También. O sea que no solo tiene un impacto pronóstico, sino que además es muy prevalente.
Probablemente en relación a que la insuficiencia cardíaca es una situación proinflamatoria, aunque no debemos olvidar que tenemos que tener un ojo en buscar causas que lo puedan justificar, que no se nos esté pasando nada. Y en estos casos, pues Manuel lo sabe muy bien, nos ayudan en muchos casos. Pero en cualquier caso, sí, es muy prevalente, tasas por encima del 30% en muchos registros y estudios. ¿Y cómo la definimos? Pues está más clara en la insuficiencia cardíaca crónica con una ferritina menor de 100 o una ferritina de 100 y 300 con un índice de saturación de menos del 20%. La insuficiencia cardíaca aguda está menos definida y en ocasiones se utilizan los parámetros anteriormente descritos en los que el receptor soluble de transferrina también nos es de gran utilidad y sobre todo que el hierro no es útil. ¿Qué nos dicen las guías de insuficiencia cardíaca? ¿Debemos hacer algo con esto? ¿Tenemos una opción para ello? Pues sí. Lo tratamos con hierro carboximaltosa porque es seguro y bien tolerado. ¿Y qué nos dicen las guías? Pues por un lado que lo debemos buscar activamente. No solo, lo que hay que hacer es buscar activamente las comorbilidades de nuestros enfermos. ¿Para qué? Para poderles dar un manejo y un tratamiento específico. ¿En qué perfil de pacientes? Pues los vamos a ver ahora. Creo que todo el mundo conoce este ensayo, que es el FER, que es de los primeros que hay en insuficiencia cardíaca con hierro carboximaltosa, que nos dan las primeras pistas de que esto va a ser útil, que es en pacientes con una función ventricular por debajo del 40%, y veían que había una mejoría en la calidad de vida en el test de 6 minutos, en el cuestionario de Kansas, en calidad de vida, en un seguimiento corto, a 6 meses, importante, independientemente de la presencia de anemia. Y él confirma un poco más allá. ¿Qué nos aporta, ¿no? Comparado con el anterior? Pues que el umbral de hemoglobina es mayor, una hemoglobina menor de 15, como podéis ver aquí, con un seguimiento a más largo plazo, porque el anterior era 6 meses, y que por primera vez, además de endpoints de calidad de vida y cuestionarios y el test de 6 minutos, incluye por primera vez endpoints más duros y nos habla de la disminución de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Así que sí, en pacientes con insuficiencia cardíaca estable debemos de buscar activamente el déficit de hierro y tratarlo. ¿Y qué hacemos en pacientes con un ingreso reciente que tienen mayor riesgo de reingreso? ¿Aquí tenemos un papel? Pues también. Este es más reciente, por eso me centro un poco más. Muy probablemente muchos de vosotros lo conocéis. El AFIRM son más de 1000 pacientes con una FEBI mayor a los anteriores, una FEBI menor del 50%, que estaban ingresados por insuficiencia cardíaca y que tenían un déficit de hierro definido, como decía al principio, con una ferritina menor de 100 o menor de 300 con un índice del 20%. Esto es importante porque igual habría pacientes que se podrían haber metido por un déficit de hierro real que no entraron porque sabéis que la ferritina es un marcador proinflamatorio. Pero en cualquier caso se randomizaron a hierro carboximaltosa al alta o placebo. Y estos pacientes que se incluyeron en este ensayo son enfermos de los que todos estamos hablando hoy. Son enfermos con múltiples comorbilidades, como podéis ver. Una enfermedad renal crónica en torno al 40%, si bien más de la mitad tenían un filtrado por debajo de 60, más de la mitad tenían anemia asociada y son pacientes con un NT-proBNP de 4.700, o sea que son enfermos que están malos. Y lo que nos dijeron es que hay una disminución en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, además de mejoría en la calidad de vida. Entonces, sí, también a los pacientes después de un ingreso, es decir, no solo cuando nos llega a las consultas de insuficiencia cardíaca gente estable, sino después de un ingreso, si no se ha hecho durante el ingreso, tenemos que buscarlo activamente y nuevamente tratarlo. Y por otro lado está el problema de la hiperpotasemia que en la insuficiencia cardíaca y en el síndrome cardiorrenal es frecuente tanto en la FEBI preservada como en la FEBI reducida. En la FEBI reducida probablemente es más llamativo. ¿Por qué? Porque las guías nos recomiendan los 4 grupos de fármacos de los que justamente ahora hablamos y no solamente nos dicen que las tenemos que poner, sino que además los tenemos que titular a las dosis máximas toleradas. ¿Por qué? Porque conllevan un mejor pronóstico. Pero esto que nos dicen las guías pues no siempre es tan fácil porque aparece la hipotensión, la enfermedad renal crónica que ya estaba, que luego desarrolla mayor síndrome cardiorrenal, la hiperpotasemia y todo ello puede coexistir. De forma aguda, que todos sabéis que llama mucho la atención, las arritmias ventriculares hay, pero también la crónica porque tiene un impacto pronóstico, como decía previamente.
no solo es que tiene un impacto pronóstico, sino que es que además esto es frecuente. A nivel europeo, en este registro sueco de casi 6.000 pacientes, veíamos que en pacientes con todo tipo de fracción de eyección, las hiperpotasemias por encima de 5,5 eran en torno al 10% y se asociaba a una mayor mortalidad. O sea que estamos hablando de palabras mayores. Y a nivel español, es muy parecido. Tasas de insuficiencia cardíaca aguda de casi el 10% y, muy importante, en la crónica es una causa muy frecuente tanto de no inicio como de no optimización del tratamiento farmacológico. Y esto se ve favorecido, como decía antes, por múltiples causas entre las que están nuestras comorbilidades, la enfermedad renal crónica, la diabetes, la NIJA y fármacos como los antiinflamatorios no esteroideos. Y ya para rizar más el rizo, pues es que además es recurrente. Quien tiene uno no podemos hacer como que no lo hemos visto, que ya se le ha pasado y lo hemos conseguido arreglar. No, es que sabemos que quien tiene una es más probable que tenga una segunda, una tercera y así sucesivamente. Y con lo importante que todo esto es, pues diríamos, joder, pues es que debemos de tenerlo ya todo claro cómo tratarlo. Pues aunque la hiperpotasemia aguda está probablemente más definido, en la hiperpotasemia crónica la realidad es que hasta hace poco no hemos tenido un tratamiento claro. ¿Por qué? Porque le podemos decir a nuestro enfermo que tome dieta baja en potasio. Dieta baja en potasio que tiene una evidencia científica muy limitada y que además es poco mantenible en el tiempo, porque les pedimos a nuestros enfermos que sean los más pundonorosos durante años, y eso es imposible. Por otro lado, podemos intentar favorecer la eliminación urinaria, pero dentro de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, con diuréticos, pues en contexto del síndrome cardiorrenal, pues tampoco es la mejor opción. Y los quelantes de potasio, el clásico resincalcio, ya sabéis que tiene una tolerancia gastrointestinal y efectos gastrointestinales importantes que limitan mucho su utilidad, y más recientemente han aparecido el patiromer y el ciclosilicato de sodio y circonio. Patiromer es un polímero que absorbe el potasio de forma no selectiva y actúa fundamentalmente a nivel del tubo digestivo distal, y el ciclosilicato de sodio y circonio es un cristal que absorbe de forma selectiva el potasio, alternándolo con sodio e hidrogeniones a nivel de todo el tubo digestivo. ¿Qué tenemos sobre estas dos nuevas alternativas que disponemos actualmente? Pues sabemos que en pacientes, en cuanto al patiromer, pacientes que recibían inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona con enfermedad renal crónica, como podéis ver aquí, estadio 3-4, insuficiencia cardíaca, el patiromer era útil bajando las tasas de hiperpotasemia con pocas necesidades de ajuste de dosis e, importante, conseguíamos que con eso era muy poco frecuente que los enfermos que recibían inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona tuvieran que cesar el tratamiento que, como sabemos y hemos dicho, tenía un impacto pronóstico. Y estos efectos se mantienen a largo plazo en el seguimiento y, como veis al final de la tabla, cuando suspendemos el patiromer, pues podemos ver cómo suben las cifras de potasio rápidamente. ¿Qué impacto clínico tiene esto? Porque estamos hablando de que esto baja el potasio y de que estas cifras se normalizan. Esto que digo que bajan las cifras de potasio, tenemos que ver, esto sabemos que, como os he dicho, que se relaciona con un peor pronóstico, pero lo que tenemos que ver es si esto luego se va a relacionar con una mejoría en las tasas de optimización y de esa forma unas mejorías en las hospitalizaciones, mortalidad, etc. Todavía esto no lo tenemos. En el caso del patiromer se comenzó y ya ha finalizado de forma precoz el Diamond, que intentaba ver esto en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, y nos dará algo de respuesta en este sentido. Efectos adversos fundamentales, el estreñimiento y el resto de síntomas digestivos, pero fundamentalmente el estreñimiento. Y por otro lado está el ciclosilicato de sodio y circonio, que tiene unos resultados parecidos en cuanto al control de las hiperpotasemias. He de decir que la rapidez de instauración es más rápida en el ciclosilicato de sodio y circonio, con lo cual puede tener un papel importante en la hiperpotasemia más aguda. Y en este ensayo, que es uno de los primeros, había una dosis de mantenimiento variada de 5, 10 y 15. Y uno de los efectos adversos más importantes de este fármaco, o más a tener en cuenta en una charla de insuficiencia cardíaca y síndrome cardiorrenal, es el edema periférico, posiblemente por ese intercambio que os decía con el sodio, pero que era mayor sobre todo a dosis de 15, que no son las que se emplean actualmente en la práctica.
Y de forma similar al patiromer, pues vemos que estos resultados se mantienen a largo plazo. Por ejemplo, en estos enfermos que más de la mitad tenían tratamiento con inhibidores del sistema renina-angiotensina, aldosterona y tenían un filtrado glomerular por debajo de 60, en torno al 70%, pues vemos cómo mantienen las cifras de potasio por debajo del 5,1 al 88% a los 12 meses, y era frecuente, que al final esto es lo que nos importa, que se pudiera mantener los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y nuevamente los efectos adversos que tenemos que conocer, aunque en general eran bien tolerados, pues un efecto gastrointestinal importante, edema periférico y otros como también el aumento de bicarbonato, que puede ser de utilidad en algunos casos de enfermedad renal crónica. Esto también el ciclosilicato de sodio y circonio también está demostrada su utilidad en enfermos para controlar la hiperpotasemia previo a la diálisis. ¿Qué impacto clínico va a tener esto? Pues nuevamente, como decía con el patiromer, todavía no lo sabemos. Necesitamos estudios, que no sé si los habrá, pero que debería haberlos, que nos diga que esto va a tener una implicación en mortalidad, en endpoints duros, como decía al principio con el déficit de hierro. Así que, como conclusiones, las comorbilidades en el síndrome cardiorrenal son muy frecuentes, tienen un manejo específico y debemos hacer una búsqueda y un tratamiento activo de las mismas. Si no las buscamos, no las vamos a tratar. El hierro es de utilidad en la insuficiencia crónica y aguda, especialmente la FEBI menor del 50%, para mejorar calidad de vida y disminuir hospitalizaciones. La hiperpotasemia es un problema frecuente, recurrente y que disminuye el pronóstico de nuestros enfermos, y que ahora existen nuevas alternativas que consiguen controlar el potasio de forma segura y con un perfil de efectos adversos más atractivo. Pero no existen estudios que demuestren que esto conlleva un pronóstico de los pacientes a largo plazo, y habrá que ver qué camino nos demuestran en el largo plazo. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Urolzarri, por esta presentación. Primero, por ceñirte en el tiempo, que eso siempre es importante en esta reunión, y luego por abordar dos temas que son muy importantes y que quizás no es lo primero que vemos en el manejo de un paciente con insuficiencia cardíaca. Enhorabuena. Voy a presentar la tercera ponencia para luego poder tener unos minutos para el debate, y para mí es un placer presentar a la doctora Gloria del Peso. Es nefróloga del Hospital Universitario La Paz, que es uno de los hospitales que probablemente tenga uno de los programas de diálisis peritoneal más potente que hay en Madrid y en España. Y ella nos va a hablar de alternativas que hay para casos muy complejos de insuficiencia cardíaca y que podemos dar en este abordaje multidisciplinario de los pacientes una respuesta, que es a través de técnicas de depuración extrarrenal, como en el caso de la diálisis peritoneal que nos vas a hablar, Gloria. Todo tuyo. Muchas gracias, Roberto. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, lo primero, por permitirme participar en esta reunión, que yo creo que es enormemente interesante, ¿no? Bueno, pues como ya se sabe, la principal causa de hospitalización en los pacientes de insuficiencia cardíaca es la sobrecarga de volumen, la congestión, que se debe al mal manejo de la eliminación de sodio a nivel renal. Ya se ha dicho que casi la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca van a desarrollar una insuficiencia renal, y además la primera línea de tratamiento, que es el tratamiento diurético, pues en un cierto porcentaje de pacientes finalmente desarrollan una resistencia a este tratamiento. La diálisis peritoneal, pues lo que se ofrece en este caso es como una alternativa terapéutica descongestiva, porque permite, como vamos a ver, eliminar bastante agua y sodio. De todos los tipos de síndrome cardiorrenal, me voy a centrar en el síndrome cardiorrenal tipo 2, que es aquel que tiene insuficiencia cardíaca crónica en pacientes que desarrollarán mayor o menor grado de insuficiencia renal. Y para los que no la conocen, ¿qué es la diálisis peritoneal? Bueno, pues la diálisis peritoneal es una técnica de sustitución renal que se realiza en el domicilio, este es un hecho importante, y que consiste en la introducción a través de un catéter, que vemos aquí a la derecha, de una solución de diálisis hiperosmolar. De modo que esa solución, cuando toma contacto con los capilares peritoneales, y dado que la membrana peritoneal en este caso se comporta como una membrana semipermeable, se genera a ambos lados de esa membrana un gradiente osmótico que permite la salida fundamentalmente de líquido por un
y del transporte convectivo de solutos, y por otro lado se genera un gradiente de concentración, de modo que favorece la eliminación de los solutos, entre ellos, en este caso, el sodio, que es el más importante. Ya he dicho que la base fisiopatológica es tanto la difusión como la convección. Ambas unidas es lo que denominamos la diálisis. Y si nos fijamos en las bases fisiopatológicas del síndrome cardiorrenal, como ya se ha comentado, lo más importante ahora mismo que parece es la sobrecarga de volumen. ¿Y qué papel jugaría aquí la diálisis peritoneal? Pues fundamentalmente porque es una técnica descongestiva. Hemos dicho que permite la eliminación tanto de agua como de sodio. Eso va a permitir disminuir la presión en la vena renal y favorecer la mejoría también del gasto cardíaco. ¿Y cómo elimina sodio esta técnica? Bueno, pues si nos fijamos, se estima que por cada litro de orina los diuréticos de ASA van a eliminar aproximadamente entre 60 y 70 milimoles de sodio. Pues si nos fijamos, por cada litro ultrafiltrado con esta técnica vamos a obtener prácticamente el doble de sodio en el ultrafiltrado. ¿Y qué es lo bueno de esta técnica? Pues básicamente que es una técnica enormemente versátil. ¿Por qué? Pues porque si bien la eliminación de sodio y de agua van acopladas, no son separadas, nosotros tenemos una serie de mecanismos, depende si utilizamos un tipo de técnica manual o automática, que después voy a comentar, si utilizamos tiempos de permanencia cortos, tiempos de permanencia largos de esa solución dentro de la cavidad abdominal, pues vamos a favorecer o bien la eliminación de agua o bien la eliminación de sodio o ambos, ¿no? Entonces, si nos fijamos aquí en la gráfica de la derecha, vemos que fundamentalmente la eliminación de agua se realiza en la primera hora del tiempo de permanencia de la solución en la cavidad abdominal. Y si nosotros dejamos esa solución varias horas, vamos a favorecer la eliminación de sodio por mecanismos difusivos. Como digo, tenemos muchas herramientas dentro de las personas que trabajamos en diálisis peritoneal para favorecer la eliminación de sodio, que es de lo que se trata en estos pacientes. ¿Cuáles son las más habituales, más conocidas? Pues el uso, por ejemplo, de icodestrina, que es una solución que no es una solución glucosada, como casi todas las soluciones que utilizamos, sino que es un polímero de glucosa que tiene la ventaja de que se absorbe muy lentamente y va a generar, con tiempos de permanencia largos, necesita estar al menos 8 horas esta solución dentro de la cavidad abdominal, porque puede generar un aumento muy significativo de la eliminación de sodio. También, si nos fijamos en los dos tipos de técnicas que hay, que son la técnica manual, que es la que el paciente, esa solución que ha introducido, la renueva entre 1 y 4 veces al día, o bien la diálisis automática, en la que lo que se hace es una máquina que el paciente tiene en su mesilla de noche durante el periodo nocturno, es la que realiza los intercambios, y durante el día el paciente no tiene que hacer nada. Pues bien, la diálisis peritoneal manual elimina más sodio que la automática habitualmente. También otra posibilidad dentro de, por ejemplo, la automática, pues hay veces que añadimos un intercambio, el paciente se realiza otro intercambio durante el día. Es decir, bueno, no os voy a marear con esto, pero hay múltiples opciones según lo que queramos, mayor extracción de sodio o mayor extracción de agua. Pero no solo elimina sodio, hemos dicho que elimina muchas moléculas, entre otras el potasio. Esto, por lo que antes han comentado, es un hecho muy importante porque nos va a permitir poder realizar una titulación adecuada de los agentes que provocan hiperpotasemia, como los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y de hecho, sobre todo los pacientes que están con máquina durante la noche, no hay hiperpotasemias, es más, incluso algunos tienen hasta hipopotasemia, con lo cual pues, se pueden utilizar sin problema estos fármacos. En cuanto a los estudios, bueno, pues ¿qué estudios hay de la utilización de la diálisis peritoneal en el síndrome cardiorrenal tipo 2? Pues hay muchos, ya algunos incluso muy antiguos, pero tienen el problema de que no hay estudios randomizados comparando con tratamiento estándar diurético. Son estudios que son series pequeñas, tienen pocos pacientes, tienen relativamente poco seguimiento. Pero bueno, os voy a presentar un poco un resumen de lo más importante.
Un hecho universal es que hay una disminución significativa del número y los días de hospitalización en prácticamente todos los estudios. Veis aquí entre un 80 y un 90% de reducción ya en los primeros meses de utilizar la técnica. Este podría ser un marcador indirecto de calidad de vida, pero hay estudios que incluso realizan cuestionarios de calidad de vida, como este del doctor Núñez en Valencia, y observan que tan pronto ya como en las primeras 6 semanas del tratamiento, el paciente tiene conciencia de mejor calidad de vida. Pero el hecho, yo creo, más importante es el de la clase funcional de la ANIJA. Esto también es un hecho que reflejan prácticamente todos los estudios. Y si os fijáis, este primero es un estudio de nuestros compañeros de Oviedo, que se publicó ya hace mucho tiempo, y ellos lo que veían era que a los 3 meses todos los pacientes mejoraban la clase funcional. Y prácticamente un 60-65% mejoraban no solo 1 punto, sino 2 puntos. Y además de una forma relativamente precoz, en los 3-6 primeros meses. En cuanto a la funcionalidad cardíaca, en esto no hay tanto consenso, pero sí que hay estudios que observan, sobre todo en pacientes que parten de fracción de eyección reducida, son aquellos que se benefician más de esta técnica en cuanto a mejoría de esa fracción de eyección. En este estudio, de la derecha, además, esta mejoría de la fracción de eyección se vio asociada a la reducción de marcadores de mediadores inflamatorios que se eliminan en el líquido y que es una de las causas de la disfunción cardíaca. Este es un estudio más reciente en el que analizan por separado pacientes tratados con diálisis peritoneal con fracción de eyección normal o reducida. Y lo que observan es que los pacientes con fracción de eyección normal se benefician fundamentalmente porque reducen el número de hospitalizaciones, mientras que los pacientes con fracción de eyección reducida mejoran sobre todo esa funcionalidad cardíaca. Si bien en ambos grupos, por ejemplo, veían que todos mejoraban la clase funcional de la ANIJA. En cuanto al coste sanitario, solo hay este estudio, que es el estudio español. Y bueno, pues realmente la reducción de costes es muy significativa. En cuanto a la supervivencia, hay pocos estudios, son estudios no controlados, pero bueno, en general parece que pudiera mejorar levemente la supervivencia de estos pacientes, pero en general ya sabéis que estos estudios son hechos en pacientes críticos que se oferta la diálisis peritoneal como tratamiento paliativo, con lo cual, bueno, pues en principio no tiene tanta significación, ¿no? Este es el último metaanálisis que ha aparecido de la relación, en este caso, de hospitalización frente a tratamiento diurético. Parece que casi todos los estudios, efectivamente, hay una reducción de hospitalización. En cuanto a funcionalidad cardíaca, no hay tanta mejoría, como he comentado antes, pero sí parece que hay una tendencia a mejorar la disfunción cardíaca. Y en cuanto a mortalidad, no hay evidencia científica y en este caso no había significación estadística. Un único apunte sobre pacientes tratados con insuficiencia cardíaca derecha. Porque bueno, este es uno de los estudios más importantes que hay en este sentido. Observa lo mismo que hemos comentado, mejoría de la hospitalización, mejoría de la ANIJA, pero lo que observa es que hay un especial beneficio en los pacientes que peor están, es decir, los que tienen mayor fallo retrógrado o más ascitis o más hipertensión pulmonar, o un hecho importante es que mejoraron más los que antes se les trataba, los que tenían mejor función renal al inicio de la técnica. Y además aquellos pacientes que eran capaces de hacerse la técnica de forma autónoma. ¿Y qué es lo que dicen las sociedades de cardiología en cuanto a esta técnica? Bueno, pues lo único que he encontrado es de este consenso reciente en pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria con fracción de eyección reducida, hace una mención a la diálisis peritoneal como tratamiento paliativo cuando falla el resto de medidas.
La Sociedad Europea, yo cuando lo vi me puse muy contenta porque ponía ahí algo de ultrafiltración, pero cuando me fui a las referencias, pues se refería a ultrafiltración extracorpórea y no decía nada de la peritoneal, si bien es cierto que en la anterior, en la de 2013, sí que la mencionaba. Las guías de la Sociedad Americana, lo mismo, hablan de la hemodiálisis. En cuanto a las posibles pautas, bueno, pues este es un estudio que salió un poco a modo de resumen, decir que hay dos posibilidades. Una, paciente con enfermedad renal asociada que no precisa diálisis, con lo cual utilizamos esta técnica como descongestión para ultrafiltrar, para eliminar el líquido. Y en estos pacientes, pues a veces incluso solo con la técnica manual ellos se hacen un intercambio nocturno, solamente llevan líquido durante la noche que se vacían por la mañana, o bien si están con la máquina se realizan la diálisis por la noche con pocos ciclos y por el día no hacen nada y llevan el abdomen vacío. Pero cuando va deteriorándose la función renal hay que aumentar la dosis de diálisis, ya hay que hacer una diálisis más amplia, hay que hacer entre 3 y 4 intercambios de ese líquido que hemos introducido, 3 o 4 intercambios al día, y si el paciente está en máquina, ya durante el día se requiere que lleve líquido intraabdominal. Esto simplemente para decir que en estos pacientes la diálisis incremental es muy útil cuando no precisan diálisis y según el paciente va perdiendo función renal residual, vamos incrementando nosotros la dosis de diálisis. No es una técnica exenta de limitaciones, pero realmente los estudios en general, tanto disfunción de catéter como peritonitis, que digamos que sería la complicación mayor, son muy raros. La realidad es que en general no describen grandes complicaciones. ¿Qué problema puede tener? Pues un paciente que no tenga suficiente espacio físico para el almacenaje que requiere esta técnica, pero en general no suele ser una limitación. Obviamente se requiere, es una técnica que se realiza en el domicilio y habitualmente la hace el propio paciente, entonces se requiere un entrenamiento o bien del paciente o bien del cuidador si no es autónomo. Así es que, bueno, pues como conclusión decir que la diálisis peritoneal parece una buena alternativa porque permite la eliminación de forma diaria, lenta, continua, hemodinámicamente es muy bien tolerada, especialmente en estos pacientes con patología cardíaca. Como he dicho, mejora la funcionalidad cardíaca, disminuye las hospitalizaciones, mejora calidad de vida, parece que protege mejor la función renal. Es coste eficiente por lo que hemos comentado y la tasa de complicaciones es aceptablemente baja. Sus efectos sobre la mortalidad, pues mientras no aparezcan nuevos estudios, no podemos afirmar que sean reales. Y esto simplemente porque me hizo gracia y efectivamente, como dicen estos autores, parece que tratar la sobrecarga de líquido con otro líquido es curioso, ¿no? Pero es una cosa que se puede realizar, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Gloria. Tenemos tiempo para preguntas. Empezamos un poquito tarde, yo creo que tenemos unos cuantos minutos y se abre al público la posibilidad de hacer las preguntas que consideren. Tenemos 2 personas. Yo creo que levántate. No hay micrófonos. No hay micrófonos. Secundino, doctor Secundino Cigarrán, nefrólogo del Hospital de Burela. En el primer caso, nos tenemos que acordar o tener muy claro que el paciente renal se muere del corazón. Entonces, y el paciente, en este caso, que era un paciente diabético, lo que dijiste, perdona, es lo que dijiste, utilizarlo cuanto antes los 3 fármacos. También un paciente diabético o una gran comorbilidad, no aparece el cociente albumina creatinina o la proteinuria. Menos de 100. Menos de 100. Pero bueno, el caso es que el papel de la ISFLT2 sería prioritario. Ahora, sí, no sé. ¿Será que
diuréticos inteligentes, debido a que eliminan el líquido intersticial manteniendo el volumen intravascular. Y eso es un dato a tener muy en cuenta porque el aumento de la dosis de furosemida va a suponer efectos secundarios importantes, como hiperglicemia, alcalosis metabólica, y el uso de los ISGLT2 nos va a permitir aumentar la exclusión por sodio y glucosa en la orina frente a producir una deflección, que es lo que produce la furosemida. Me gustaría saber qué papel le otorgas al tolvaptan y a la hidrotona de forma inicial, o sea, el uso diurético inicial junto con furosemida, eplerenona y el tolvaptan. No sé si... Muy bien. Bueno, pues gracias por la observación. A ver, nosotros la higrotona, de acuerdo contigo con el comentario del ISGLT2, la higrotona nosotros la empleamos básicamente como segundo diurético en pacientes con resistencia diurética establecida. A día de hoy todavía no hay una evidencia que te diga que el combinar en pacientes de este perfil hospitalizados higrotona a furosemida, frente a mantener furosemida o titular dosis de furosemida, es mejor. Está pendiente de publicar este análisis de resultados el Chlorotic, que es un estudio que dará esta explicación, un ensayo clínico en el que tanto Manuel como yo, de la Sociedad Española de Medicina Interna, está pendiente, como digo, de resultados. Pero sí, nosotros la higrotona lo empleamos sin duda para bloquear la nefrona a nivel distal y mejorar la respuesta diurética. El tolvaptan, bueno, el tolvaptan acurético puro y duro, nosotros lo empleamos como de forma tercera, cuarta opción, fundamentalmente pacientes muy resistentes y sobre todo con una hiponatremia asociada en ese perfil, pero sí que no es nuestra primera, no es la segunda ni la tercera opción de rescate en estos pacientes. O sea, hiponatremias importantes en pacientes con resistencia diurética establecida. Ahí dejamos el tolvaptan. Hola. Tenemos otra pregunta aquí, ¿se oye? Sí, sí. No, no se oye. Sí. Hola, ¿qué tal? Soy Bea Fernández, de la Fundación Jiménez Díaz, soy nefróloga. Quería preguntaros acerca de vuestra experiencia, o si tenéis experiencia con el tema del Lokelma, del ciclosilicato de zirconio y sodio. Es un poco, porque yo tengo una experiencia un poco irregular con el tema de los pacientes que han tenido o tienen insuficiencia cardíaca y el tema del sodio. En algunos no pasa nada, pero tengo otros que sí que tienen edema, sobre todo periféricos. No tanto les sube la insuficiencia cardíaca, pero sí que se ponen edematosos. Entonces, ¿tenéis experiencia sobre esto o os parece que es quizá algo puntual, que puedan hacer edemas o no? Porque a mí me ocurre con algunos y con otros no me ocurre. Con gente que a lo mejor está con muchísimos fármacos, con el Entresto y con todo aquello y no les pasa nada, y otros sí que hacen edemas periféricos o incluso un poquito más de insuficiencia cardíaca. ¿Medís ProBNP, medís algo, o os parece que no tiene relevancia o simplemente es algo periférico? Gracias. Nosotros hemos empezado a ponerlo ahora porque hasta ahora se ponía fundamentalmente Patiromer, así que no tengo tanta experiencia ni mucho menos para ello y tengo la misma sensación que tú, la verdad. Es verdad que cuando te lees todos los ensayos de ellos es a dosis mayores y luego hay edemas que se corrigen solos y que no requieren tratamiento, porque eso lo he visto, o que realmente les subes un poco el diurético y con eso se resuelven. Como tú dices, no es insuficiencia cardíaca izquierda de disnea, ortopnea y tal, sino sobre todo edema en miembros inferiores. Y yo tengo la misma sensación que tú, no hago nada, yo espero un poco a ver si se les quitan y si no, o si son muy marcados, les subo el diurético unos días. Pero como te digo, tampoco es los casos que tengo no han sido tantos de momento. Pero tengo la misma sensación y realmente es como la cosa más a tener en cuenta cuando uno habla de este fármaco, a diferencia del Patiromer, ¿no? Que eso es así, vamos. Sí, yo para ahondar en el comentario y antes de pasar a la siguiente pregunta que tenemos aquí, decir que yo creo que la gran ventaja que tenemos con el tratamiento de la hipercalemia ahora es que tenemos alternativas. Yo creo que hay perfiles de quelantes de potasio para un paciente y para otro. Probablemente el ciclosilicato de zirconio y sodio, como libera sodio, pues igual que no ponemos suero salino a un paciente en insuficiencia cardíaca, sobre todo en la fase aguda, porque le estamos dando un aporte de sodio extra que no nos interesa, salvo casos refractarios en que queda hipertónico, etcétera.
En un paciente, pues si tenemos un quelante de potasio Justo. que permite controlar el potasio y no aporta sodio, bienvenido sea. Igual que la enfermedad renal crónica, muchas veces a nuestros pacientes que nos preocupa la acidosis metabólica, pues tenemos Sube el un bicarbonato. quelante triclosilicato de circonio que mejora en 2-3 puntos el bicarbonato, que puede ser una buena alternativa. Yo creo que lo bueno es tener ahora lo que no teníamos antes, que es armamentos para escoger entre el Resin Calcio, el Lokelma o el Veltasa. Tenemos una pregunta aquí. Yo quería una pregunta muy breve. La verdad que nosotros nos estamos empezando ya a hacer followers, digamos, del CA125. La pregunta es un poco más hacia Pau, pero que es quien aborda un poco más el tema, pero podéis responder a cualquiera. Y es en relación al punto de corte, porque la sensación, bueno, yo lo pido más de manera ambulatoria y la sensación es que quizá el punto de corte de 35 es un poco elevado. Entonces yo no sé, y bueno, es verdad que a lo mejor decirme un poco en qué escenario lo usáis más, si más posingreso o más para el control ambulatorio y los puntos de corte. Bueno, la verdad es que, David, la observación es muy buena. El punto de corte se ha establecido habitualmente en 35, pero eso viene de estudios en pacientes oncológicos. He publicado recientemente un estudio del grupo de Núñez en el que el límite de 23 ya marca un peor pronóstico en estos pacientes. Nosotros nos manejamos, pues eso, no es lo mismo tener 22, ¿de acuerdo? O 23 que tener 10, ¿de acuerdo? O sea, 23, 24, 25 eso ya implica un mayor pronóstico de tener 5. ¿Conforme? ¿Cuándo lo pedimos? Hay que pedirlo sistemáticamente durante la hospitalización, al inicio, el primer día, que un laboratorio central en urgencias no lo tienes. Ahí hay que pedirlo. ¿Conforme? Como ya he dicho, tiene una vida media de 10 días, 2 semanas, tú no puedes pedir otro durante la hospitalización, salvo que la hospitalización se vaya. Y luego el siguiente tienes que pedirlo, bueno, es recomendable, recomendamos pedirlo siempre en la primera visita tras el alta hospitalaria. Y tú ves cómo ha evolucionado. Si los valores del CA no disminuyen, ese paciente no está yendo bien, ese paciente sigue congestivo, ese paciente tienes que intentar seguir titulando el tratamiento deplectivo. Lo fenomenal, como habéis visto en este caso, es que disminuya, incluso se pueda normalizar. Nuestro objetivo es que siempre intentar que el CA baje por debajo de 35. Te da una información pronóstica y te da una información de monitorizar el seguimiento de estos pacientes, ¿de acuerdo? Muy bien. No sé si mis comoderadores están de acuerdo en que tengamos tiempo para 2 preguntas cortas, que han levantado la mano. ¿Os parece? Sí, tenemos. Bien, tenemos una aquí y otra aquí. Gracias, soy nefróloga del Hospital de Fuenlabrada. Mi pregunta es para Gloria y has hablado de la diálisis peritoneal para pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y eso como nefrólogos, muchos de los que estamos aquí lo hemos podido manejar. Pero en pacientes agudos, en pacientes que ingresan de forma frecuente, en periodos cortos de tiempo, ¿se puede plantear esta técnica para hacerla de forma de instauración aguda? En vez de hacer una hemodiálisis o una ultrafiltración a través de un acceso vascular, como podemos hacer en algunos casos que nos comentan pacientes de medicina interna o cardiología, si esta técnica de diálisis peritoneal se puede hacer agudo y ya que quede de forma puntualizada para este paciente de forma crónica. Hombre, hay 2 cosas. En la insuficiencia cardíaca aguda, lo más rápido y lo más eficaz es hacer una ultrafiltración extracorpórea. Técnicamente lo que pasa es que para largo plazo es más difícil porque bueno, pues, hemodinámicamente es mucho peor tolerada por los pacientes y demás. La diálisis peritoneal aguda con colocación de un catéter de forma aguda, eso se hace sobre todo más en países más subdesarrollados que no tienen posibilidad a lo mejor de hacer una diálisis extracorpórea. Técnicamente es un poquito más complejo. Aquí se hacía hace muchos años, pero ahora mismo realmente los casos que yo he comentado, muchos de ellos son pacientes que de forma aguda, como tú comentas, se les hace una hemodiálisis o una ultrafiltración extracorpórea y a posteriori, o bien durante el ingreso o bien al alta, se les coloca un catéter peritoneal de forma, digamos, ya para un tratamiento más crónico y posteriormente se quedan con diálisis peritoneal crónica. Pero yo lo que he comentado del síndrome cardiorrenal tipo 2, muchos de ellos son pacientes
que no requieren diálisis, o sea, que solo requieren ultrafiltración, eliminar líquido, no requieren eliminar toxinas urémicas. Entonces, bueno, pues habitualmente se utiliza más como técnica, como es una técnica domiciliaria, se puede hacer de forma aguda, pero lo lógico es, para fase aguda, utilizar una técnica rápida extracorpórea que permite una extracción más rápida, y ya para una extracción, no digamos diálisis, porque no necesariamente tiene que ser diálisis, sino para una técnica descongestiva crónica, es ideal la diálisis peritoneal por todo lo que he comentado. Gracias. Primero agradecer la organización, porque creo que es una reunión excelente y además me ha permitido ver a viejos amigos. Yo tenía una pregunta también en relación con la diálisis peritoneal. Cuando tú tienes experiencia en ella, ves que la respuesta de los pacientes es muy buena, ¿no? Y estamos viendo que pacientes que nos llegan en situación muy mala se mantienen con una calidad de vida buena y al final probablemente mejorar el pronóstico. Entonces, mi pregunta es, ¿no deberíamos, no sé si para Gloria o para los demás, empezar antes? A mí me da la impresión de que estamos empezando muy tarde en el paciente con la diálisis peritoneal y a lo mejor deberíamos verlos antes de esa situación tan terminal. Sí, esa yo creo que es una reflexión que nos hacemos siempre cuando, bueno, pues cuando nos avisan de las unidades, o bien de cardiología o de medicina interna, ¿no? En general, quizá pues a lo mejor por seguir un poco las guías, ¿no? Que las guías realmente el tratamiento de diálisis peritoneal lo ofertan como tratamiento paliativo, y de hecho en el epígrafe de tratamiento paliativo están las ultrafiltraciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el trabajo ese que he presentado de insuficiencia cardíaca derecha, claramente los pacientes que más se beneficiaban eran aquellos que tenían mejor función residual. Eso quiere decir que cuanto antes empecemos a descongestionarles, mejor va a ser la evolución posiblemente incluso de la propia cardiopatía por los efectos que tiene sobre eliminación de mediadores, inflamatorios y demás, y posiblemente enlentecimiento de la función renal. O sea que yo creo que sí, que quizá empezamos tarde. Posiblemente pues en unidades cardiorrenales ya formadas, ya establecidas, con tiempo de evolución, posiblemente pues cada vez, pues lo mismo que hacemos en las unidades de ERCA, por ejemplo, renales, pues cada vez a lo mejor tiendes a meter al paciente cuando no está en una fase tan crítica, ¿no? Porque estos pacientes únicamente, lo que yo he comentado en general los estudios, es como tratamiento sintomático, para que puedan tener una buena calidad de vida, que no ingresen, el paciente sigue estando muy malito, porque en general son pacientes con una disfunción cardíaca muy severa, y entonces únicamente se les oferta en ese contexto, en ese escenario, ¿no? Pero yo creo que lo que tú dices tienes totalmente la razón. Quizá hay que empezar antes. Nosotros la verdad es que pacientes entre 20 y 40 de aclaramiento, por ejemplo, que es una posibilidad, empezar con esta técnica, hemos tenido 1 o 2 a lo sumo. O sea, no sé los demás si tenéis más experiencia con pacientes sin diálisis, sin disfunción renal avanzada, la utilización de la diálisis peritoneal. Para nosotros es que no nos llegan. No nos llegan porque son pacientes que siguen otros especialistas y quizá pues nosotros no nos hemos promocionado suficientemente para dar a conocer esta posibilidad, que yo creo que es una buena alternativa, visto los resultados, ¿eh? Y luego presentarán esta tarde, una compañera nuestra va a presentar un caso de nuestro hospital que yo creo que es súper ilustrativo del beneficio que puede tener, ¿no? Hay que cortarse. Muy bien, muy bien. Pues si os parece bien, concluimos aquí la mesa. Yo creo que ha sido una mesa pues excelente, con ponencias brillantes y un debate que os agradecemos mucho, en el cual hemos podido repasar los aspectos, yo creo que prácticos en el manejo del paciente de insuficiencia cardíaca, enfocado al deterioro de la función renal, a las comorbilidades, a la valoración multidimensional de su congestión. Bueno, damos paso a la siguiente mesa de diabetes, a ponentes y moderadores, y muchas gracias. Muchas gracias.